sus manos y agradecer a Dios por este día que nos permite adorarle. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias a Dios porque tú eres fiel y verdadero. Señor, queremos levantar un clamor por nuestra familia. No sé si alguien se puede unir. Hay una carga en el corazón de esta iglesia por las almas, pero sobre todo por nuestra familia. Pero hay algo que necesitamos entender. Dios va a usar nuestra oración y nuestro testimonio para traer a nuestra familia a los pies de Cristo. Oh Dios de poder y Dios del cielo. Oh Dios soberano y Dios eterno. Oh Dios maravilloso y Dios todopoderoso. Oh Dios grande y Dios de misericordia. Levantamos un clamor por nuestros familiares que no te conocen. Sabemos que Cristo está a punto de venir por su iglesia. Que estamos a víspera del arrebatamiento. Y no queremos que ninguno de nuestros familiares se quede al tiempo tan terrible de tribulación que la tierra va a sufrir. Y peor aún, no queremos que ninguno de nuestros familiares parta de este mundo sin ti. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a orar más por nuestra familia. Porque ellos, Padre, serán salvos por tu palabra, pero tú vas a usar la oración de aquel que es un hijo tuyo, una hija tuya en esa casa, para que se cumpla la palabra que tú has soltado para esa familia. Dios del cielo, danos entendimiento para poder comprender la importancia que tú le das a una alma. Tu palabra dice que una sola alma vale más que todo el mundo. Una alma para Dios es más importante que todo el mundo. Oh Dios de poder. Y ese primo, ese tío, ese hermano, ese hijo, esa esposa, ese esposo, para ti vale más que todo el mundo. Por eso oramos por ello, Dios. Por eso clamamos. Ay, Sacaya. Pidiendo tu misericordia para nuestras casas, Dios. Pidiendo que el poder sobrenatural impacte el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros hermanos, el corazón de nuestros cónyuges. Pidiendo, Dios mío, que le arranque la vela, Señor, o el velo que el diablo puso en su entendimiento, que rompa la dureza del corazón de ellos. Sácalos de las prisiones donde Satanás lo ha tenido esclavizado por muchos años. Sálvalos, Dios. Sálvalos. Sálvalos, Padre. No sé si la iglesia puede ayudarme a orar por tu familia.
Puedes orar por tus hijos. Ora con entendimiento. Ora con agonía. Ora con determinación. Pero preséntaselo al Señor. Gime delante de Él por la salvación de tus hijos. Gime delante de Él por la salvación de toda tu familia. No te distraigas. No permitas que el enemigo te desenfoque. Eres un instrumento de Dios para que Dios, a través de tu oración, salve a tu familia. Oh, gracias a Dios. Ayúdanos a guardar el testimonio delante de ellos. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias. Y lléname, Oh, gracias, Dios. Lléname Oh, gracias. con tu presencia. Lléname, Gracias por lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Gracias, Dios. Te damos la gloria. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Yo puedo sentir tu gloria. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. No nos dejes jamás. Señor, acelera el paso de aquellos que están teniendo una guerra mental. Acelera el paso de aquellos que están teniendo oposición. Vamos, iglesia. Vamos a orar, Padre. Hay alguien en la casa en esta hora que está teniendo una guerra, una batalla. Y hay un espíritu de menosprecio en ella misma que está torturando sus pensamientos, que está oprimiendo sus emociones y que está tratando de impedir que llegue al lugar de bendición y adoración al Padre. Señor, oramos ahora y enviamos una palabra derribando la fortaleza mental. Enviamos una palabra de rompimiento. Enviamos una palabra que desbarate la oposición en la mente, Señor, y la sacamos de las congojas donde el diablo la quiere tener prisionera en estos momentos. Padre, y dale orden a ese corazón. Que así venga, Señor, en el pirata, en la chivita, en lo que sea. Venga, Señor, porque es la única forma de que pueda vencer al diablo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Puede tomar un momentito la mano del que está a su lado y vamos a orar. Ayúdame a orar, Padre. Revoca macaya lama socoya. Aquí moquibo shokota aquí mamá. Oh, hay una gloria. Pero el Espíritu Santo está diciendo, esa gloria se te va a meter en tu casa.
Dios hará milagros de salvación, de restauración, relaciones rotas, relaciones que se han roto. Dios va a empezar a restaurar. Dios va a empezar a traer una convicción en el corazón de tu familia de que tienen que adorar al único Dios verdadero, a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él es el único Dios digno de la gloria, digno de la honra, digno de la adoración. Padre, yo oro juntamente con este pueblo. Tu palabra nos enseña que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, toda enfermedad de los cuerpos, llámese diabetes, presión arterial, llámese como se llame, oramos que ahora salgan de los cuerpos, que se seque las enfermedades. Toda enfermedad en los ovarios, llámese fibroma, quites, todo aquello que está impidiendo la reproducción. Padre, para ti no hay nada imposible, dice tu palabra. Aquello que está afectando el estado de ánimo, aquello que trae contienda, ay, sacaya, aquel espíritu de contienda en la familia, aquel espíritu de guerra que se ha levantado en el matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús los rompemos ahora, derribamos con el poder y la autoridad de Jesucristo toda oposición que se ha levantado en los hogares. Ahora se quebranta, ahora se derriba, ahora se rompe. Ahora, por el poder de la palabra, ahora el poder de Dios toca los corazones, ministra la vida. Ahora, Dios mío, Señor, toda miseria, toda ruina, toda escasez se va. La abundancia de Dios llega a tu casa. Las deudas serán canceladas por Él. Dios hará milagros en tu familia. Él hará señales, Él hará prodigios también en el área financiera. Ay, Dios mío, siento el poder aquí. Dios está empezando a romper cadenas de miseria, maldiciones generacionales en contra de tu vida, de ruina, de pobreza. Dios está en Chacata. Se van a, Dios mío, se van a quebrantar ahora. Mirarte yo te siento, Ahora. te siento, te siento. Dios. Y no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, 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 y de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Estoy rodeado, 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 y de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Y estoy rodeado, 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 y de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia.
lléname con tu amor. Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo. Tome un minutito con sus ojitos cerrados. Quizás hace tiempo que no siente la presencia de Dios. Quizás hace rato que no lloras en su presencia. Hoy toma un minutito y dile: Señor, lléname. No quiero salir igual de aquí. Entré de una manera, Padre, pero no saldré como entré. Quizá el problema no cambie, pero cambiará mi actitud frente al problema. Pídele al Señor que te llene. Toma un minutito. Tú y Dios solito. No mires al que está a tu lado, no me mires a mí, no mires a nadie. Tú y Dios. En comunicación diciéndole allí: lléname, papá. Necesito que me llenes. Necesito que me fortalezca para soportar esta prueba. Necesito que me ayudes, Dios. Ayúdame. Espíritu, Ay, sé que desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, oye, Espíritu Santo, te anhelamos en esta casa. desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Gracias, Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Honramos tu presencia, Espíritu Santo, y nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante ti. Tú eres el invitado especial. Tú eres el maestro por excelencia. Tú eres el único merecedor de la gloria, de la honra y de la alabanza. Recíbela, Espíritu Santo. Hacemos honor a tu santo nombre en esta casa. Recibe la gloria, recibe. Vamos, dele gloria al Señor, dele gloria, dele gloria. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria al Padre. Dele gloria, dele gloria. Puede decirle al que está a su lado: te amo. Eres mi hermano. Dile: y te amo tanto. Dígale: y te amo tanto que cuando salgamos de aquí te voy a invitar a comer. Bueno, gracias, José. Gracias por la comida. No tenía, pero gracias. A su nombre. Puede tomar asiento allí un momentito. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Pero Dios está en este lugar.
Dios está con nosotros. Estamos en la serie, ayunos que cambian la historia. Esta es la número 3 de ayuno que cambian historia. Y hoy quiero hablar del instrumento que Dios usa. Todos los que estamos aquí somos instrumentos en las manos de Dios. Ese amén está un poco flojo. Es que estamos en ayuno, yo entiendo, pero veo cara de personas con hambre. Pero puede hacerlo mejor para el Señor. Todos los que estamos aquí somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora sí. Dese un aplauso a usted mismo por ese amén fuerte. Y para esto yo quiero leer Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. El domingo pasado hablamos del capítulo 10 y vamos a estar hablando de Daniel estos 21 días. Es una historia poderosa del ayuno y la oración que el profeta Daniel hacía. Mire, Daniel capítulo 9, verso 1 en adelante, lo vamos a leer. Y que el Señor abra nuestro entendimiento para poder comprender que somos instrumento en las manos de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace nada que no vaya a utilizar. Dios todo lo que creó tiene una función. Dios todo lo que creó tiene un plan específico. Dios no crea basura. Dios no crea algo inservible. Dios todo lo que creó le tiene una asignación por lo que fue creado. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo tomo este micrófono, el creador de este micrófono lo creó para esto, para que yo hablara y se escuchara, amplificara mi voz. Pero si yo tomo este micrófono y empiezo a mover la sopa, ¿cómo usted? El instrumento tiene que saber para lo que fue hecho. Amén. ¿Sí o no? Daniel capítulo 9, verso del 1 en adelante. Estamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Ya nos vamos a sentar. Santo, me pusieron un cuchillo aquí. Gloria a Dios. Leemos su palabra. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene? Si no está aquí en la pantalla. Esto es para los nuevos. Recuerde, los maduros ya traen su Biblia. Y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de ¿qué? Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Al profeta Jeremías, que habían de cumplirse ¿qué? En 70. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿en qué? En ayuno, silicio y ceniza. Diga conmigo: buscándole en oración y ruego. En ayuno, silicio y ceniza. Puede tomar asiento. Padre, gracias por tu palabra. Honramos tu palabra, Señor, que sea prosperada por lo cual la estás enviando. Amado Daniel, dígale al que está a tu lado: ni me distraigas, por favor. Dile: ni me hables. Muéstrale el puñito. Dile: cuidado. Si me habla. Amén. Mire, Daniel fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Sí o no? Daniel fue un hombre entendido en los tiempos y en el propósito divino para su vida.
Y quiero hablar un poco de Daniel para que podamos entrar en la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué edad, por ejemplo, aproximadamente fue llevado Daniel cautivo a Babilonia, que después pasó a ser la ciudad o la nación medo-persa. Entonces, amados hermanos, Daniel fue llevado aproximadamente a la edad de 14 o 15 años. Fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando Daniel proclama estos ayunos, ya Daniel tiene más de 80 años. Porque si usted ve cronológicamente, si tenía 14 y ya habían pasado los 70 años de la cautividad, ya tenía casi 80 años. Y podía tener aproximadamente más edad. Es decir, que Daniel a su vejez estaba siendo un instrumento de Dios. Porque no hay edad para ser un instrumento de Dios. No hay edad. Una vez estaba afligido antes de ser llamado al pastorado y fui a una iglesia y nadie me hacía caso. Y yo estaba llorando, y yo pensaba que alguien me iba a ministrar y nadie me puso la mano. Y salió una niñita de por allá, como de 5 años en ese tiempo. Y vino corriendo y se me tiró en el cuello. Y me abrazó sin conocerme. Y me apretó. Y ahí fui libre. Dios puede usar cualquier herramienta para bendecirnos. Entonces Daniel fue un instrumento en las manos de Dios. Él estuvo cautivo en una nación extraña. Él pasó la mayor parte de su vida como cautivo en Babilonia. Pero Daniel no se amargó por causa de no estar en su propia nación. Tampoco Daniel permitió que la cultura, que los idólatras, que las amenazas, nada de esto corrompiera su identidad como hijo de Dios. Porque el instrumento de Dios tiene que resaltar su identidad. No es yo soy, no. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Es decir, amado hermano, que hay un principio aquí y es que nosotros nunca podemos responder con palabras a aquellos que no creen en tu llamado. Voy por parte. Siempre Dios responde con tu éxito. Porque muchas personas no creen en tu llamado, pero tendrán que ver lo que Dios hará en ti y a través de ti. Entonces son dos cosas muy importantes que debemos saber para enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dile al que está a tu lado, no te amargues si todavía Dios no ha cumplido lo que te ha prometido. Dile, Él lo va a cumplir. Dile, espera, porque vas a ver lo que Dios hará. Bueno, necesito a alguien que profetice en esta casa. Necesito a alguien que profetice aquí. Díselo con autoridad. Vas a ver lo que Dios hará en tu casa. Así que, amado hermano, mire, escuche bien. Daniel fue un instrumento de Dios. Tremendo. Aunque estuvo en Babilonia, no se corrompió. ¿Por qué? Porque Daniel estaba claro del propósito por el cual Dios lo envió a Babilonia. Por eso es que la oración de Daniel no era justificando el pecado del pueblo de Israel. La oración de Daniel era confesando el pecado del pueblo de Israel. La oración y el ayuno de Daniel no está basado en emociones, está basado en una palabra. Ahí lo leímos. Daniel dice, yo leí en el libro de Jeremías. Y en el libro que leí dice, Señor, han pasado los 70 años, pero tu palabra, la profecía, aún no se cumple. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo activar el instrumento para que Dios cumpla la palabra profética que liberó para su pueblo. Porque Dios siempre usará a un instrumento.
Dios no se mueve por moverse, Dios se mueve al compás de su instrumento. Hay cosas que están paralizadas porque tú te has paralizado. Hay cosas que no están en movimiento es porque tú te has paralizado. Pero el cielo está esperando que el instrumento de él en la tierra dé el primer paso para el cielo completo moverse con el paso que dio. Hay cosas que se van a abrir es cuando tú entiendas que eres tú el que llegas y la puerta la abre Dios. Pero si tú estás lejos de la puerta, Dios dice se mantiene cerrada. Se mantiene cerrada hasta que tú entiendas que cuando tú llegues, tú eres el instrumento que yo voy a usar para que la puerta. Dios mío, gracias. Aquí hay más de uno que Dios le está diciendo, en este ayuno hay puertas que se te van a abrir. Hay puertas de finanzas que se te van a abrir. No. Ese amén está flojo, pero hay puertas de finanzas que se te van a abrir. Entonces, mire, ya para ir entrando en el cuerpo del mensaje, porque quiero ser breve. Entendemos que Daniel comprendió el propósito. Él entendió el por qué estaba en Babilonia. Mire, esto es tan tremendo que Dios usó a Daniel. ¿Para qué? Para que lo que Dios había soltado se cumpliera. La profecía que Dios había liberado se cumpliera. Esto me enseñó algo. Dios nunca te mete en un proceso sin antes darte la palabra que te sostendrá en el proceso y que te sacará del proceso. El problema es que nosotros le llamamos proceso, Dios le llama capacitación. A lo que nosotros le llamamos proceso, Dios le llama formación. Y hay cosas que son necesarias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empiezan a prepararnos para entonces hacer uso de la herramienta que el cielo nos ha entregado. Dios no te puede usar si no te prepara. Y la preparación es la parte más difícil. Porque la preparación es donde tú entiendes que Dios te abandonó. Y tú dices, Señor, ¿pero qué está pasando? Si tú me has prometido esto y aquello y todavía no lo veo, y Dios diciéndote te estoy preparando. Porque si te entrego lo que me estás pidiendo o lo que te voy a dar sin preparación, en vez de ser de bendición, será de maldición. Entonces, antes de entregarte el paquete, primero te preparo. Ahora, la preparación va a durar lo que tú la asimiles. Porque hay personas que Dios la mete en el proceso, se escapan del proceso y cuando quieren volver tienen que repetir el proceso. Y mientras más tú te escapes, más prolongado es el tiempo de ¿Estamos aquí? ¿Seguro? Dile al que está a tu lado, no escapes, no escapes. No escapes. No escapes. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas aquí que son válidas. Dios siempre necesita un instrumento. ¿Por qué Dios necesita un instrumento? Dios es soberano. ¿Sí o no? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que es soberano? Que hace como Él. Pero en su infinita misericordia, Él toma en cuenta al ser humano para sus planes perfectos de salvación y bendición. Si la iglesia no predica, las almas no se salvan. Los ángeles no son los que están autorizados para predicar el evangelio para que las almas se salven. ¿A quién Dios va a usar? A la iglesia como instrumento. Y dice la Biblia que la única forma de que las almas se salven, ¿sabe cómo es? Que la iglesia predique. Porque es por medio de la palabra que las almas se van a salvar. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para traer una convicción de pecado y de arrepentimiento a los corazones. ¿Y sabe qué? Y vengan a Cristo. En tu casa lo que tiene que haber es palabra de Dios y menos Netflix. Háblale a tus hijos con la palabra. A veces hay que ser sabio. Decirle, ¿qué significa esto? Yo estaba estudiando un pasaje y le preguntas al esposo o a la esposa inconversa, ¿qué opinas tú de esto? Y sin darte cuenta, el esposo hace así, dice, oh, me está preguntando a mí. Y va al trabajo y le dice, ¿quién? Yo no voy a la iglesia, pero la esposa a mí me pregunta de la Biblia.
para que tú veas lo sabio que yo soy. Y sin darte cuenta, lo que la misma palabra le está metiendo el cuchillo a él. Y llega un día que la misma palabra hace el trabajo y rompe esas cadenas de su mente. Entonces hay que tener palabra en nuestros hogares. Amén. Entonces Daniel fue un instrumento en las manos de Dios. Ahora bien, Daniel fue usado como un instrumento para que Dios cumpliera la palabra profética dada por boca del profeta Jeremías al pueblo de Israel antes de entrar al cautiverio. Es decir, que Dios, amados hermanos, aunque es soberano, Dios nos usa como instrumento y le voy a decir por qué. Tenemos que remontarnos al principio. Síganme con mucho cuidado porque esto que voy a decir es muy profundo. Y he orado mucho para que podamos comprenderlo, pero síganme con cuidado. Nos vamos a remontar al principio. Dice que cuando Dios creó al hombre, Dios lo que hizo fue un barro sin vida. Pero la misma Biblia dice que cuando Dios sopló en el hombre, dice la palabra que el hombre fue un ser viviente. Es decir, que todo ser humano tiene algo de Dios dentro. Le conocemos como el espíritu. La Biblia misma dice que todo espíritu va a Dios. Amén. Todo espíritu va a Dios. Lo que se debate entre el cielo y el infierno es el alma. Es decir, que todos tenemos algo de Dios dentro, que cuando Dios nos quiere usar como instrumento, Dios tiene primero que activarlo dentro de nosotros. Porque Dios se conecta con nosotros a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es como un foco. Cuando está conectado con Dios, un foco que alumbra nuestra alma de cualquier tiniebla que tenemos por dentro. Y nuestra alma entonces empieza a gobernar el cuerpo. Por eso es tan importante el ayuno. Porque en el ayuno el espíritu está encendido. Y el mismo espíritu le dice al alma, no te vas a comer ese dulce a las 12 de la noche. Mira la barriga que tienes. Mira cómo está la diabetes que te va a matar. Estate tranquilo. Y uno obedece. Y dice, no, sé que esto me va a hacer daño y yo no lo voy a consumir. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios no está de acuerdo con eso. Amén. Entonces, para ser un instrumento necesitamos activar lo que Dios nos ha depositado dentro. Entonces Daniel entiende esto y Daniel dice, no, hay una luz en mi espíritu que fue activada por Dios, que le está dando orden a mi alma y le está diciendo, no vas a comer hasta que Dios te revele qué es lo que está pasando, que lo que Él te prometió, escúchame bien, no se ha cumplido. Y a veces nosotros estamos viendo que Dios nos dice una palabra profética y pensamos que cuando Dios nos dice una palabra profética ya se cumplió. Y yo en la Biblia no he visto algo que Dios ha cumplido solo. Cuando Dios le dijo al profeta Elías, mira, yo haré llover sobre la tierra. Elías dijo, ¿cómo no, Señor? Yes, sir, usted hará llover, vamos para adelante. Y Elías, el profeta, ¿qué hizo? Se quedó sentado. Fue a pelear con los profetas de Baal y de Acera. Los degolló, restauró el altar y después se sentó a ver Netflix. Subió al monte Carmelo. El hombre que Dios le había dicho, ya tengo una palabra para ti, voy a hacer llover sobre la tierra. Y ese mismo hombre tuvo que orar 7 veces. No una. Señor, tú me diste una palabra profética, sí. Y oré una vez y no se cumplió. Me desanimo, no quiero ir a la iglesia, no quiero hablar con nadie. Vivo amargada, ni voy al salón, ni me hago la peluquera. Y Dios diciéndote, lo que pasa es que a través de la espera yo empiezo a darle filo a mi instrumento. Dios mío, ayúdame. A través de que Dios te hace esperar, Él va desarrollando dones y virtudes en ti que tú no sabías que tenías. Y Dios empieza a pulir el instrumento. ¿Por qué? Porque ese proceso de espera va a potencializar lo que Dios hace. Dios mío. No, alguien no está aquí todavía. Yo necesito a alguien aquí que alabe a Dios.
Ahora, Daniel, ¿qué hace? Cuando ve que no se cumple, es lo que todos debemos hacer. ¿Qué es lo que hace Daniel? Se mete en ayuno y oración. Dile al que está a tu lado, ayuno y oración. Porque el tiempo del cumplimiento había llegado y la profecía no se había cumplido. Entonces Daniel dice, vamos a tocarle la puerta al cielo. Vamos a poner demanda al cielo porque el cielo habló y no se ha cumplido. Quiere decir que algo está ocurriendo, que esa palabra aún no se había cumplido. Entonces yo le pregunté, Espíritu Santo, ¿y por qué no se cumplió? No se había cumplido porque hacía falta hacía falta ¿qué es lo que Dios necesita para que tu casa se salve? Pero ¿cómo se va a salvar si el instrumento está desconectado de aquel que lo llamó? Si el instrumento está desviado, su mirada está en el afán, está en buscar su propio beneficio en vez de enfocarse en el propósito que Dios le entregó. Entonces no te quejes, porque el instrumento, escúchame bien, y el martes hablamos de eso, va a ser sacudido. El diablo nunca va a atacar al que el instrumento va a ser de bendición para que se salve. No, el diablo va a atacar al que va a ser instrumento. Por eso es que metió a Daniel en el foso de los leones. ¿A quién va a atacar? ¿A quién dijo Satanás? He pedido a Pedro y a los discípulos. ¿A quién? A los que van asusados. ¿Por qué no pidió a Judas? Satanás no pide a los Judas. ¿A quién pidió? A Pedro. Entonces Dios lo que quiere, escúchame bien, que tú y yo entendamos que Él tiene un plan contigo. Tú eres un instrumento para activar otros instrumentos. ¡Wow! Dios te quiere usar a ti para que tu familia venga a los pies de Cristo. Dios quiere usar tu vida para que tus hijos se conviertan al Señor. Pero tiene que caminar como instrumento. A su nombre. Entonces Daniel se mete en ayuno y oración para que se cumpliera el tiempo o se cumpliera la palabra profética. La pregunta es ¿por qué? Bendito Dios del cielo, porque Daniel es entendido. Daniel dice, espérate, yo estoy leyendo la Biblia aquí en Jeremías y Dios dio una palabra. Y la palabra, Dios le puso un tiempo. Entonces, le llamamos falso profeta a personas. No, hay profetas de Dios que te dan la palabra, pero tú no vives conforme a la palabra. Te dan la palabra, pero como tú no pagas el precio en el altar, la palabra no se cumple. Porque la profecía sin oración, toda profecía alimenta tu fe y la fe te ancla al altar. Estamos profundos, pero yo sé que el amén todavía está costando, pero vamos por partes. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, que ayer nos dio en palo, yo salí con chichones de aquí que la mitad fue mucha. Nos llamaron naval, rebelde. Yo dije, hoy me la voy a desquitar. Lo dio todo y demás. Esos hombres rebeldes que no se llevan de las esposas y padres, me estaban dando palo, hermano. Y mire, yo estoy sin empleo. Y le estoy diciendo a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque yo le voy a proponer matrimonio a tu hija. Pues yo no tengo ninguno. Yo estoy en bancarrota y tú lo sabes. Entonces mi esposa, que no es ni mansa ni perezosa, va a Dios también y le dice, dime a ver, padre, vamos a hablar claro, este hombre no tiene trabajo y yo pago salón, yo pago uña potiza, yo me hago tinte, mascarilla, maquillaje y las estilistas están muy caras. Yo pago casa, yo pago carro. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con este hombre? Porque con belleza no se va a comprar al súper. ¿Amén o no amén?
cuando una mujer ve a un hombre desempleado y le pide matrimonio, hay una guerra. Puede haber amor, pero hay una realidad. Yo no te voy a mantener a ti. Entonces ya va Dios y dura 3 días para darme la respuesta. Pues no me dio la respuesta de una vez. Yo tenía un conflicto. ¿Será que tú me hablaste o no me hablaste? Cuando va Dios allá, Dios le dice, no es por vista, sino por fe. Ella entendió que en ese momento no había nada, pero la palabra ya estaba puesta sobre el siervo. Y cuando hay una palabra sobre ti, tú no puedes ver la realidad presente. Tú tienes que entender que esa palabra va a acomodar todo para que se cumpla lo que el cielo habló de tu casa, habló de tu vida. No vea tu presente como una maldición, ve tu presente como una preparación. Amén. Ahora bien, vamos a seguir aquí. Entonces, amados hermanos, Dios necesita un instrumento. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a ser un instrumento de Dios? Mire Moisés. Dios le da una promesa a Abraham. Le dice a Abraham, a ti y a toda tu descendencia yo voy a dar toda esta tierra. Y dice Abraham, ¿cómo? Sí, pero sal de tu tierra y de tu parentela. Y sale. Abraham murió. Pero Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia será esclava en Egipto. ¿Por cuánto? A ver. ¿Por cuántos años? A ver, ¿quién sabe Biblia? ¿Por cuántos años? 400 años. El tiempo, escúchame bien, se cumplió. Según la cronología, duró 431 años. Ahí en Egipto. ¿Por qué se pasó del tiempo? Porque Dios no había encontrado Dios no te obliga. Dios usó la zarza, pero Moisés podía decir, no, mátame, no. Dios no te obliga. Entonces, Dios sabía que necesitaba un instrumento. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces el Señor activa a Moisés, que está en Madián. Porque una de las cosas que aprendí es que cuando Dios va a levantar un instrumento, Dios no mira su pasado. Y a veces nosotros estamos tan frustrados por lo que perdí ayer, por el hombre o la mujer mala que fui ayer, y pastor, mi pasado me persigue. No, 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas. Entonces, amados, Dios necesitaba un instrumento. Y Dios dijo, bueno, voy a levantar a Moisés. Y empezó a prepararlo. El diablo es tan terrible que cada vez que Dios levanta un instrumento, él quiere matar el instrumento. Y aquí hay personas que Dios te ha querido matar. Perdón, que el diablo te ha querido matar. ¿Por qué? Porque el enemigo mismo sabe lo que Dios va a hacer contigo y con tu casa. ¿Usted está aquí? Entonces, escucha esto. Cuando Moisés nació, el faraón mandó a matar a todos los niños hebreos. ¿Usted está aquí? Y entonces, Dios preserva la vida de Moisés. Entonces, Dios lo prepara en Egipto, en el palacio, y después lo prepara en el desierto. Después que lo prepara en el desierto, que dura 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba pasar por el lugar donde él iba a ser usado para que otros pasaran. Porque tú nunca, escúchame bien iglesia, vas a ser usado por Dios en aquello que ya tú no has superado. El problema es que yo quiero sacar a otro del lugar donde yo todavía estoy esclavizado. ¿Estamos aquí? Pero vámonos por otro tema, está bien. Dios quiere usarte como instrumento. Entonces, él usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés en el desierto sabemos que no le habló a la peña y la golpeó y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, bueno, ahora el pueblo está desamparado. No, ¿qué Dios dice? Vamos a la palabra. Vaya conmigo a la palabra. Josué 1. Josué capítulo 1, verso 1 al 3, dice Dios. Aconteció después de la muerte de ¿quién? De Moisés.
¿De la muerte de quién? Siervo. Pero por favor, no vamos a ir tarde porque no me están ayudando. Busque su Biblia, apunte si quiere. ¿Siervo de quién? De Jehová. Moisés era siervo de Jehová, o sea, era instrumento de Dios. Y escuche bien. Ahora le dice Dios a Josué, mi instrumento ha muerto. Y llegó hasta este punto. Y el verso 2 le dice, mi siervo ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Escucha, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros. ¿Por qué Dios no mandó los ángeles que sacaran los gigantes del pueblo de allá, de las regiones que el pueblo de Israel iba a conquistar? ¿Por qué Dios no mandó ángeles? ¿Por qué Dios tenía que usar a Josué? ¿Estamos aquí? Porque Dios es poderoso para decir, hey, ángeles, sáquenme todos esos gigantes y déjenmele la tierra bonita y hermosa y que entre el pueblo de Israel y coma y disfrute de lo que yo le di. Yo he aprendido algo. Todo lo que viene fácil, las cosas que nos cuestan no las valoramos. Aparte que Dios siempre se va a llevar la gloria en lo que Él te entrega. Porque Dios te entrega algo que tú no puedes conquistar, pero tú lo conquistas para que le dé la gloria a Él. Y diga, aunque yo no podía, aunque yo estaba esclavizado, aunque yo estaba en el mundo, aunque yo era alguien inservible, mira ahora quién soy. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira lo que Dios ha logrado hacer en mí. Si yo soy alguien hoy, se lo debo a Dios. Amén. Ahora bien, después de Josué, hermanos, sabemos que viene el libro de Jueces. Y Dios levanta otro instrumento. Hay muchos, pero no lo voy a tocar todos. Voy a tocar estos dos y vamos al siguiente punto. Mire, Dios levanta otro instrumento llamado Gedeón. Y usted lo puede buscar allí en Jueces 6, verso 11 en adelante. Dice que se le aparece un ángel a Gedeón cuando él está sacudiendo el trigo y para esconderlo. Y el ángel cuando lo ve le dice, varón esforzado y valiente. Le está diciendo, yo no te veo en la condición emocional que tú te estás viendo. Porque tú te estás viendo como un derrotado, pero yo te estoy viendo como un instrumento en mis manos. Porque el instrumento no se guía por la emoción, se guía por la convicción de la palabra profética que Dios ya le sembró. ¿Usted está aquí? A veces somos tan emocionales que nos derrotamos sabiendo que tenemos al Dios victorioso de nuestro lado. A Él lo tenemos. Entonces, mire, cuando Dios le habla a Gedeón, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Era un espíritu de madianita de opresión. Era un espíritu que se robaba el fruto. Es un espíritu que lo tenía esclavizado al pueblo de Israel en la pobreza, en la miseria. Era un pueblo prosperado. ¿Por qué? Porque tenía al Dios de prosperidad. Pero había un espíritu que lo tenía en esclavitud. Y Dios dice, necesito un instrumento que liberte al pueblo de eso. ¿Está aquí? Y mire, para no alargar la historia, Gedeón lo primero que hizo fue sacrificarle a Dios y levantarle un altar a Jehová y después derribarle los altares al papá que era un idólatra. Porque Dios siempre empieza por tu casa. Porque el primer instrumento para que tus hijos se salven y para que tu familia se salve eres tú. Señor, manda a alguien que le hable a mis hijos en la calle. Porque a mí no me escuchan, no, a ti te van a escuchar. Fue a ti que Dios te plantó como un instrumento de intercesión en tu casa. Para que todo lo que quiera entrar en tu casa, tú lo frenes si no es de Dios.
y tú tengas un discernimiento activado y le digas al diablo, mira, con mis hijos tú no te puedes meter, porque mis hijos nacieron para el reino de los cielos. Bueno, ahora están en el mundo, pero aunque estén allá, no pertenecen allá. Llegará el tiempo que Dios lo va a traer. ¿Estamos aquí? Entonces, Gedeón fue un instrumento de Dios. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ve con mi fuerza y tú eres el que va a entregar la victoria. Y sabe que Gedeón empezó a menospreciarse. Porque así somos. A veces somos instrumentos de Dios, pero tenemos un auto menosprecio en nosotros a causa del proceso que estoy viviendo. Porque una cosa es que alguien te quiera menospreciar, tú tienes una decisión. O lo aceptas o no lo aceptas. Pero otra cosa es que tú mismo te descalifiques. Eso habla del corazón. Habla de cómo está mi corazón a causa del proceso que estoy viviendo. Y sabe, hay situaciones difíciles que llegarán a tu casa, pero no es para que tú corras. Llegarán a tu casa para Dios demostrarle a tu familia que tú eres el instrumento que Él. Yo no sé cuántos han dicho palabras locas en la familia. Hay veces que hay una deuda, que hay algo y que te está pasando un problema y tú te paras y le dices, tranquila, Dios lo hará. Pero en tu mente te está diciendo, Padre Santo, ¿qué hice ahora? Yo no sé cómo va a acontecer esto, yo no sé qué va a pasar, pero tú en tu mente estás diciendo, Señor, ayúdame. Entonces tú corres al altar a decir, Padre, no me dejen vergüenza con mi familia. Que ellos piensan, qué loco que estoy. No estoy loco, le estoy creyendo a un Dios vivo. Responde, Jehová, responde. Y demuéstrale a mi familia el Dios que está conmigo, para que ellos crean que tú me has enviado. ¿Usted está aquí? Entonces hay palabras locas que van a salir de nuestra boca. Entonces Gedeón, escuche bien, le dice el Señor, Gedeón, tú tienes 32,000. Miren la locura de Dios. Le dice el Señor, y algunos conocen la historia, quita algunas personas de eso. Y Gedeón dice, algunas, ok. ¿Sabe cuánto le quedaron? De 32,000, 300. Ya Gedeón está asustado porque 32,000 son pocos para él, porque no son hombres de guerra ni tienen armamento de guerra. Y ahora Dios le está diciendo, no, son muchos 32,000. Después llegan 10,000, dice, son muchos 10,000, quédate con 300 y con los 300 yo lo voy a hacer. ¿Tú estás escuchando esto, iglesia? Hermanos, cuando usted es un instrumento de Dios, Dios te va a usar en las formas que Él quiera usarte. No te veas por la vista natural, solo tienes que creer que el cielo te respalde en los movimientos de fe que tú vas a hacer en la tierra. Ahora bien, mire, algunos puntos que anoté aquí, claves, que debemos saber acerca de un instrumento que Dios va a usar. Lo primero es, Dios es quien escoge el instrumento. Juan capítulo 15, verso 16, Jesús le dijo a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Es decir, hermano, que Jesús le está hablando a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Pedro, Judas, Mateo, el otro, Felipe, el incrédulo Tomás, Juan. No eran personas letradas, eran personas del vulgo, muchos de ellos. Eran personas que no tenían una esperanza de ser rabí o de ser usados por Dios según la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no eran aquellos calificados para que los ortodoxos de la época, los fariseos, los escribas, lo escogieran como sus discípulos. Ellos no le pidieron a Jesús que Jesús lo escogiera. Jesús vino y le dijo, sígueme. Y aquellos que lo seguían, Jesús le decía, síganme. ¿Por qué? Porque Dios no mira tus capacidades.
A veces nosotros, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Dios no está viendo tus capacidades. Dios lo que quiere es que tú tengas el corazón listo para obedecerle. Porque Dios, a través de tu obediencia, es que Dios te va a usar. Dios te va a introducir en atmósferas sobrenaturales cuando tu corazón decida obedecerlo. Ahora bien, escuche bien. Jeremías, dice Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te santifiqué te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo? Desde antes. ¿Y tus hijos están escogidos desde cuándo? ¿Tu familia está escogida desde cuándo? ¿Tu matrimonio está escogido desde cuándo? Ahora, ¿qué es lo que Dios necesita? Un instrumento para activar lo que Él escogió. Lo que Dios necesita es un instrumento que se pare en la brecha ahora y le diga a Dios: Señor, tú hablaste de mis hijos algo, tú hablaste de mi matrimonio algo, tú hablaste de mis hermanos de sangre algo, tú hablaste algo de ellos, entonces cúmplelo. Y Dios dice: encontré el instrumento que necesitaba. Se activa la palabra profética para cumplimiento. Y muchas veces cuando la palabra se activa, empieza un mover en tu casa que tú dices: Dios mío, se me está revolteando el diablo. No es el diablo, es Dios que está moviendo aguas turbulentas. Para Él tranquilizarle, Dios que está haciendo movimientos. ¿Para qué? Para que la palabra profética venga a cumplimiento. No te asustes. Cuando tú veas que hay una turbulencia, di: no. Esta turbulencia es la señal más clara de que la palabra ya empezó a cumplir. Algunos ya están pasando la turbulencia. Ay, Padre, ese amén está pobre. Bendito Dios. Algunos están diciendo: la esposa es la turbulencia. No es la esposa. Por favor, amados. Ahora bien, Dios va a usarte a ti como instrumento para despertar otros instrumentos. Vamos a seguir con Daniel. Mire, el ayuno de Daniel y la oración que Daniel hizo movieron a Dios a cumplir una profecía que se había dado aproximadamente 150 años antes. Escuche bien, Isaías 45:1. Mire lo que dice Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro, un rey pagano, rey Persia. A Ciro, a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios no ve quién es el instrumento. Dios puede usar un impío para bendecirte. Dios puede usar un político para bendecirte, porque Dios usa a quien Él quiera. Ahora, si usted va a Esdras 1:1, y estoy, mire, rápido, pero anote por favor, porque esto le va a bendecir. Y usted empieza a estudiar eso y se dará cuenta que usted es un instrumento de Dios, aunque usted no se lo crea. Y Esdras 1:1 dice: en el primer año, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Pero a ver si los hermanos me ayudan, por favor. En el primer año, ¿de quién? Ciro, el que 150 años aproximadamente atrás Dios había dado una profecía de él. Y ahora dice aquí: rey de Persia. Imagínense, un rey pagano. Para que se cumpliera la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Por boca de quién? ¿Se dan cuenta? Estamos entrando ya en el corazón del mensaje. La palabra fue soltada del cielo en 70 años por la boca de Jeremías, que era un instrumento, porque Dios de generación en generación va levantando instrumentos. Amén. Entonces, Ciro no había nacido y Dios está diciendo: Ciro ya está preparado. Alguien tiene que agarrar este rema, porque tus hijos no habían nacido y Dios está diciendo: ya. Agárrelo a alguien. Aunque tus hijos están en el mundo, Dios lo va a usar como instrumento de bendición. Alguien recíbalo.
Ahora bien, escuche aquí, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, oído. Lo primero que Dios hace a través del ayuno de Daniel es despertar a su instrumento que está reinando para que dé la orden. ¿Sabe para qué? Para que el templo se vuelva a levantar. Para que el pueblo que está cautivo salga de Babilonia y regrese al lugar de adoración. Dios mío, ayúdame. Iglesia, Dios va a usar tu oración y tu ayuno para despertar personas que hoy pueden estar en el mundo, que hoy pueden estar cautivas en Babilonia, que hoy pueden estar cautivas en el pecado, que hoy pueden estar cautivas en las drogas, que fueron adoradores, que fueron intercesores, que fueron pastores, que fueron herramientas en las manos de Dios, pero hoy se encuentran en Babilonia y Dios quiere usar tu ayuno, tu oración para despertar el espíritu de aquello que está a su nombre. ¿Estamos entendiendo o me estoy explicando hasta aquí? Daniel fue la herramienta, el instrumento que Dios usó para que una profecía que dio Dios, no fue el diablo, fue Dios, hace 150 años, Dios la activara. ¿Y sabe qué quiere decir que Dios despertó? Que Dios lo sacó del letargo. Que Dios quitó un velo de sus ojos. Que Dios le hizo ver con claridad cuál era su propósito. Que Dios le mostró cuál era su objetivo. Wow. Dios lo inquietó profundamente por dentro. Porque hay familiares que no te van a hablar con la boca, pero ya Dios lo está inquietando. De forma que no pudo ignorar el impulso que sentía. Dios lo movió a Ciro internamente, lo sacó de la pasividad y lo activó para una misión divina. Aunque Ciro no era judío ni adorador de Yahweh o de Jehová, Dios metió en él una carga espiritual para liberar al pueblo. Y si Dios lo hizo con un pagano, ¿no lo hará contigo? El problema de nosotros es que pensamos que el instrumento es para bendición del mismo. El instrumento no es para bendición del mismo. El árbol no se come su propio fruto. Ay, Dios mío, ayúdame. El instrumento siempre es para bendición de otros. Es para que otros sean bendecidos a través de lo que Dios te ha entregado a ti. ¿Estamos aquí? Por eso Jesús no cayó en la tentación de convertir la piedra en pan. Porque si él convertía la piedra en pan, estaba haciendo un acto, ¿sabe para qué? Para que él se beneficiara solo. Y Jesús nunca hizo algo para beneficiarse él solo de lo que estaba haciendo. Jesús todo lo que hacía, aun cuando fue a la cruz, como instrumento poderoso en las manos de Dios, lo hizo por la humanidad, lo hizo por amor a la gente. Está aquí. Entonces Dios despertó. Diga conmigo, Dios va a despertar. Dígalo con fe, Dios va a despertar. Está hablando de una intervención divina que solo puede venir directamente del Espíritu Santo al espíritu del hombre. Es algo que solamente puede venir de Dios. Entonces el ayuno de Daniel, escúchame bien, activó la mano de Dios para despertar el espíritu de Ciro, quien estaba en la posición correcta, puesto por Dios. Que hay personas que Dios la va a poner en posiciones para después usarla como instrumento para que te bendigan. ¿Tú estás creyendo esto? Esto es profético. El problema de nosotros es que vemos el problema, vemos la situación y en vez de convertirnos en instrumento de bendición, nos convertimos en instrumento de maldición, porque a la carne no se le responde con carne, a la carne se le responde con el espíritu. Cuando tú respondes a la carne con carne, va a haber aflicción, va a haber un choque de carne y eso daña tu testimonio.
Señor, ame la jefa en la oficina para que vea a esta compañera con quien se metió. Y cuando yo sea la jefa, se dará cuenta con quién se metió. Y Dios diciéndote, no te voy a hacer jefa si esa es tu actitud. Porque cuando tú eres jefa, a la que te oprimió es la que más tú vas a tener cerca. Y la que más tú vas a bendecir. Para que entienda que tú no eres como ella. Que hay algo diferente en ti, aunque tú estás en una posición más elevada a la que ella se encuentra. Porque hay un corazón humilde, rendido ante Dios, que ama a pesar que te han oprimido. ¿Usted está aquí? Entonces, Dios quiere usarte como un instrumento. Dios quiere que tu familia sea salva, pero tú eres el instrumento. He dicho todo esto para llegar a la conclusión. ¿Sabe lo que Dios quiere? Despertarte hoy. Que tú entiendas que el testimonio tuyo en tu casa vale mucho. Que tus hijos no se pueden convertir a Cristo si ven un padre hipócrita. Si ven un hombre doble vida, doble moral. Que en la iglesia tiene una fachada, pero en la casa no es un cristiano. Estamos aquí. ¿Cómo tú le dices a alguien, sal de ahí, si tú estás sumergido donde quiere que él salga? Esa es la vida de la iglesia hoy. Estamos siempre pendientes de lo profético, de lo profético, de lo profético, pero cuando lo profético te llega, no quieres pagar el precio para que lo profético se te cumpla. Y el instrumento tiene que negarse a sí mismo. Un instrumento no vive por emoción, vive por propósito. ¿Sabe cuál era el propósito del rey Ciro? Ahí está el verso 2, que está aquí al frente, el verso 2. Así ha dicho Jehová, rey de Persia. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, ¿qué? Y me ha mandado, mira el propósito. Oh, shakata la masoya. Wow, yo siento el fuego. ¿Sabe cuál es el propósito? Edifícame casa en Jerusalén, no haga más nada, no haga más nada. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Edifícame. ¿Y qué quiere decir Judá? Adoración. Edifícame casa de adoración. No haga más nada. No prediques, porque hay gente, me voy para las naciones y predicándole a los compañeros de trabajo y le predican, no estoy tirando en directa, nadie se ofenda. Yo predico así, pero es una realidad. Voy a poner otro ejemplo para no ofender a nadie, porque se me ofenden y tengo que estar tranquilo. No, escucha esto. Un pastor lo escuché, X, no voy a decir el nombre. Y había una hermana en su iglesia, pastor, vamos a orar y ayunar por Rusia y ¿cómo se llama el país que está en guerra? ¿Cómo? Ucrania. El pastor la mira y le dice, pero tú tienes 3 años que no le habla a tu papá. Lo maldice. No quiere saber de él. Le tiene un odio jarrocho y tú quieres ayunar para que Dios salve a los de Rusia y de ¿cómo se llama? Y de Ucrania. Por el amor de Dios. Entonces, a veces yo le estoy dando palabra a otro, pero en mi casa mis hijos no creen en lo que yo porto por causa de mi rebeldía contra Dios. Se metió la unción fuerte aquí. Y Dios me dijo, dile al pueblo que hay gente que están metidos en el pez. ¡Ay! Siento el fuego, aunque usted no diga amén. Y el Señor, ¿cómo así? Lo que pasa es que están caminando fuera del propósito y lo tengo en el vientre del pez hasta que entiendan que yo no lo llamé para eso. Me está dando. Hasta que tú no entiendas lo que tú fuiste diseñado para hacer, vas a vivir en una forma de esclavitud constante. Y brincando y haciendo y no haciendo y brincando y no haciendo y deshaciendo. Y Dios diciéndote, hey, escúchame, tu propósito es mayor de lo que tú estás pensando. Tu propósito es que tú te pares firme en un lugar, te pares en la brecha y le diga al diablo, voy a avanzar aunque te tenga que patear. Voy a avanzar aunque tenga que romper lo que tenga que... Ahora, algunos quizás
van a entender esto más que otros por causa de la madurez. Pero imaginemos que lleguemos al cielo. Venga acá, Pedrito. Te di una voz hermosa, te di un talento, te di 5. ¿Qué pasó? El pastor no me gustaba y fuiste a la otra y tampoco me gustaba. ¿Cómo? Yo me imagino a Dios. ¿Usted se imagina eso en el trono? Y Dios diciéndote, si yo fuera Dios, ¿no? Cabezón. El instrumento no tiene que ver con los demás, el instrumento está enfocado en su propósito. Señor, quiero que me haga empresario. ¿Para qué tú quieres que Dios te haga empresario? ¿Dios te llamó a eso? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con hacerte empresario? La gente que se ponen en posiciones que Dios no las ha puesto y que buscan direcciones por su emoción, no por la revelación de la palabra. Ahí está el punto. ¿Sabe para qué Dios despertó a Ciro? Edifícame casa en Jerusalén, no haga más nada. Ya, no haga más nada. Ese es tu llamado. Haz lo que tienes que hacer y punto. A veces nosotros pensamos que nos quedan muchos años de vida y Dios en un instante puede decir, el instrumento no me está dando resultados. Para que no te me pierdas, porque Dios le ha hecho así a gente, te vas conmigo. Y prefiero que te salves sin recompensa, que seas allá un peoncito, que no gobiernes sobre ciudades, porque no cumpliste, no te sacrificaste, no hiciste lo que tuviste que hacer, no obedeciste a lo que te mandé que hicieras. Pero prefiero que tu alma se salve por amor, a que te pierdas si te dejo en la tierra. Entonces, por eso hay personas que son cortados del tiempo. Wow. Jonás, te va para Nínive. ¿Cómo? No, es que pero es que Nínive, tú sabes lo que le hacen a los hebreos. ¿Cómo? Es para Nínive. Pero Señor, ahí está mi hermano Guillermo. Manda a Guillermo. No, el trato es contigo, no es con Guillermo. Pues sabe que Señor, yo tengo mi plata y me voy para Tarso y pago mi pasaje yo, ni te necesito. Dice Dios así, vete. Dile al que está a tu lado, no te vayas. Y vete. Y ahí va Jonás con el pechito de paloma. Si yo no había sido dominicano, dice, ¿qué me importa a mí, hombre? Dice Dios, la primera tormenta se te va a meter en el mismo barco que es un instrumento para transportarte. Porque hay instrumentos que son de bendición cuando tú estás en obediencia. Pero se vuelven maldición cuando tú entras en rebeldía. Siento el poder aquí. Se metió la unción fuerte. ¿Usted está aquí? ¿Escuchan esto? Entonces Dios tuvo que meterlo en el vientre de un pez y oprimirlo al punto que algunos teólogos piensan por ahí que Jonás hasta murió dentro del pez. Entonces, Dios tuvo que oprimirlo a ese punto y a los 3 días, no clamó al primer día, era duro de corazón este hombre. Esperó 3 días estar sumergido en el vientre de un pez para entonces clamar. Y hay gente en el vientre de un pez. Y tú estás luchando. Y sigue luchando. Y te sientes cansado. ¿Sabes por qué te sientes tan cansada, tan agotada? Muchas veces porque estás corriendo en contra. Estás nadando contra la corriente. Estás yendo en contra del propósito por el cual Dios te diseñó. Y a veces pensamos que nos queda mucho tiempo y Dios puede decirte, hoy te vas. Y la cuenta, ¿qué cuenta le daremos? Un temor en estos días de ayuno. Dios ha despertado un temor terrible en mi corazón por eso. Debemos amar el rebaño, proteger el rebaño, pero el rebaño tiene que ir a buscar las almas afuera. Y lo primero que tenemos que rescatar son tu familia. Pero para eso te va a tocar usar armas tremendas como el silencio muchas veces.
Y vas a tener que callar, aunque tú sabes que tienes tú la razón. Pero por causa de la salvación de ellos, tú callas. Con esto cierra Efesios 2:10. Escucha el propósito que Dios no creó. Efesios 2:10. Con esto cierro. Lo voy a dejar ir. Porque somos creados ¿en quién? Para hacerte millonario. Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ya están listas, ya están preparadas. ¿Cuál es el bendito problema? Que me desvío del propósito. No, es que yo quiero hacer lo que me da la gana. Y Dios diciéndote, pero yo no te llamé para eso. Hermanos, miren, perdón que diga esto, yo no quiero ofender a nadie, algunos se ofenden, pero la palabra ofende. Yo no quiero ofender a nadie, es la palabra. El pecado no lo tomemos por costumbre. El pecado nos mata espiritualmente. Esto es terrible. Tengamos cuidado. El enemigo número uno de tu propósito, ¿sabe cuál es? Porque muchas veces el deseo puede más que el compromiso con mi propósito. Wow. Tengamos cuidado. Porque algún día nos presentaremos delante de Dios. La Biblia dice, hay un temor de Dios en mi corazón con esto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que daremos cuenta a Dios aún de las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Imagínate por lo demás. Que me siento vacío. ¿Por qué? Porque no estoy caminando en las obras que Él preparó de antemano. No es que tú las vas a crear, ya están listas. Tienes que caminar en ellas. Porque tú eres una herramienta de Dios. Mire este cuchillo. No se asusten, que no voy a dar puñalada. Este cuchillo es una bendición. Las hermanas y los que cocinamos, sabemos que un cuchillo es una bendición porque es útil. Usted pica el pollo, pica la carne. Este es un instrumento de bendición. Pero hay veces que el cuchillo le necesita filo. Y usted sabe lo que es un dolor de cabeza. Usted cortando una naranja. Mira usted, Dios mío. Ese hombre, ese barrigón, ¿por qué no me afila el cuchillo? Porque es un problema ese cuchillo ahí. Y a veces nosotros somos instrumentos, pero estamos sin filo. Y te voy a decir por qué. ¿Quiere que te revele esto? Que Dios habló a mi corazón. ¿Sabe cuál es el filo del cuchillo? La santidad del hombre. Un hombre santo es un cuchillo afilado en las manos de Dios. ¿Seguro que lo creyeron? Un hombre en obediencia, una mujer en obediencia, en santidad, es un arma filosa en las manos de Dios. Ahora bien, José, ven acá, no te voy a cortar, date tranquilo. Ven para acá, cuidado, José, que yo sé, ya te conozco. No, más para allá, por si acaso. Cuidado. Ahora, si este cuchillo se pone, supongamos, en las manos incorrectas, ya eso no es de bendición. Es algo que le da muerte o le da herida a propósitos e instrumentos que Dios creó.
¿En qué mano tú estás? ¿En qué mano tú estás? ¿Estás en las manos correctas o estás en otras manos que dan dolor y muerte? Porque cada vez que yo dejo de orar por mi familia, a causa de cualquier opresión emocional o cualquier sea la situación, estoy siendo un cuchillo sin filo en las manos del enemigo. Cada vez que yo daño mi testimonio delante de mi familia, hermano, mire, no quiero llorar porque me siento triste con muchas cosas. Como iglesia no imaginamos el daño que le hacemos a la gente. Cuando un pastor cae, cuando un hombre de Dios cae, cuando una mujer de Dios cae, hermanos, le hacemos un daño terrible a la iglesia. No se imagina, mira, el cristiano, no somos perfectos, pero hay que cuidarnos. No se imagina lo terrible que es esto. Cuando un instrumento de Dios es usado para herir, para matar propósito, para derribar. Cuando un pastor cae en adulterio. Y a veces nosotros como cristianos, hermano, el dolor más terrible de un hombre de Dios, de los verdaderos. No estoy hablando de cualquiera. Estoy hablando de los verdaderos que cuando hacen contacto con el pecado se derrotan ellos mismos. Se consumen orando. Se piensan que se van a morir porque la presencia del Espíritu Santo se fue. No estoy hablando de todo, estoy hablando de los verdaderos. Escucha, cuando entra el pecado, a veces nosotros la iglesia juzgamos, criticamos. Y ese hombre que cayó, o esa mujer, no se imaginan, hermano. Bueno, ninguno aquí ha caído en nada, ustedes son santitos, ¿verdad? Pero no se imagina usted el dolor en el corazón de ese hombre. Ese hombre piensa hasta en suicidarse. No, usted no ha vivido eso. Porque tú sientes un dolor tan fuerte en tu corazón que tú sientes que ya tú no te puedes levantar más del piso. Que tú sientes que la vida se te fue. Y a veces nosotros, hermanos, como iglesia, somos piedras de tropiezo para que el mundo y nuestra familia se convierta, porque estamos en las manos incorrectas. Y a veces por $1, por $2 estamos peleando. Hermanos, ¿qué importa el dólar? Déjalo que se lo lleve. La salvación de él vale más que ese dólar que tú estás peleando. ¿Usted está aquí? ¿Estamos aquí? ¿Seguro? No te imaginas el dolor que es estar caído. Pero a veces nosotros como iglesia, en vez de orar por este hombre, levantarlo. Porque la gente, mire, cuando un predicador famosísimo que ya partió con el Señor, llamado Jimmy Swaggart, él cayó. Y hermano, el dolor, yo que hablé con un pastor muy amigo de él, o sea, cercano, que trabaja con él. Ahí tenemos varias cajas de Biblia que él nos donó. El dolor de este hombre era insoportable. Y el daño que se le hace al mundo, porque, mira, este hombre puede hacer 1,500 comedores, ganar 600,000 almas diario. Nadie se acuerda de eso. Se acuerdan de que el hombre cayó en adulterio. Y hay personas que dicen, escucha esto, dicen, yo no voy a la iglesia porque si ese pastor, el hombre está en Estados Unidos y tú estás en Panamá. Y tú estás diciendo que no va a la iglesia porque el que está en Estados Unidos cayó. Porque el daño que se le hace a la iglesia es terrible.
Por eso es que hay que orar por la iglesia. Ser nosotros los ejemplos al mundo. Te va a costar, claro, vas a vivir en justicia, claro, pero tú no eres el que vas a hacer la justicia, el que la va a hacer es Dios. Deja que Dios haga la justicia que tenga que hacer. Mientras tanto, ponte en las manos correctas. No permita que el diablo te haga una transición a sus manos. José, estate quieto, no te voy a cortar. Te había asustado ahí. Sentí el miedo puro. Tanto poder. No eches para acá. No lo permitas. Dile al que está a tu lado, no lo permitas. Hay cuchillos sin filo y hay cuchillos en las manos incorrectas. Pero como quiera que sea, le pertenecen a Dios. Y aquellos que están en la mano incorrecta, Dios se lo va a traer a sus propias manos. Y aquellos que están en las manos pero no tienen filo, prepárate porque Dios te va a sacar filo. Y Dios usa el proceso para sacarte filo. Y Dios empieza a desconectarte de personas que lo que escúchame, que te alimentaban el ego. Porque las personas correctas son aquellas que te dicen la verdad en tu cara. Pues no nos gusta, no estamos diseñados para escuchar la verdad. Y por eso es que muchas veces la palabra choque, dice el pastor me está golpeando. No te estoy golpeando, te estoy predicando la palabra. Sal de la esclavitud donde te encuentras. Dios te quiere usar. Dios quiere llevarte a lugares que tú nunca pensaste que ibas a entrar. Dios quiere ponerte en posiciones que tú nunca pensaste que te ibas a sentar. Dios quiere demostrarle al mundo que tú viniste quizás de una familia que nadie conoce, de un barrio zona roja, pero Dios le dio la gana de meterte allá en la cumbre. Pero Dios necesita de ti. Hay procesos que yo he aprendido que nos hablan. Son una voz. Pero como estoy sordo, sigo cogido en el proceso. Y ese proceso te está diciendo, haz un stop. You know? Haz un stop. Y analízate. Hazte tú mismo una autoevaluación. Y entonces empieza a caminar reiniciado nuevamente. No, date tranquilo, no te preocupes, espérate. Quieto. Yo me imagino el cielo, anda así. Yo soy medio loco. Yo me imagino a Dios andando así. ¿Qué tú quieres? Yo no voy a pelear contigo. Yo tengo mi instrumento. Porque es el instrumento que da en las manos de aquel que le da. No sé si me expliqué ahí. Por eso es que el fruto nunca se basa o se sostiene en la raíz. El fruto lo sostiene en las ramas. Ahora, el fruto depende de la raíz, pero el que sostiene el peso del fruto son las ramas. Entonces, Dios lo que nos quiere decir, actívate. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, actívate. Deja de pensar que tú eres fracasado, que pobrecito, que no estudié, que no terminé la universidad, que en la escuela donde crecí, que el papá mío me abandonó y que ya yo no soy nadie, y que mi mamá no me quiere, que Dios diciéndote, hey, eso no va a cambiar mi propósito contigo. Sea lo que sea que te pasó en tu niñez, que te pasó en tu juventud, que te pasó en tu adolescencia o que te está pasando en el presente, eso no te descalifica para seguir siendo un instrumento de Dios. Dios te va a usar sin importar de dónde tú vienes, sin importar lo que estás pasando, sin importar lo que estás aconteciendo. Mire, José, gracias porque ya no te voy a amenazar más. Ahorita me sacan un meme. Mire el pastor con el cuchillo para los que no diezman. El primero es contigo, baterista. Escucha esto. Con esto cierro. Cuando el Señor
hace 2014, hace 11 años, yo llegué al Señor derribado. Y cuando yo entro, me abraza la madre que está allá, desde mi primer día de convertido, estamos juntos, peleando batalla tras batalla y victorioso tras victorioso. Hemos peleado 1001, pero ahí estamos. Usted piensa, hermanos, que cuando yo fui al altar a aceptar al Señor, yo me imaginaba que un día estaría aquí. Pero ella siempre me decía, algún día te veré predicando y te veré en el altar. Y ella sabe que yo me ponía bravo. Porque así, Pablo, el versículo de Pablo, ¿usted se acuerda, madre? ¿Cómo se llama? El que Pablo decía, perseguido y azotado por Dios. Y yo decía, yo no voy a ser ni perseguido ni azotado por Dios, pero Él es más grande que nosotros, que lo azoten a Él. Sí, yo decía esto. Nunca me imaginé estar en un lugar como hoy, como este hoy. ¿Usted cree que Dios eso le sorprendió? Dios ya lo tenía planificado. Ahora, no ha sido fácil. Han sido caídas y levantarse. Han sido tropiezos y restaurarse y avanzar. ¿Estamos aquí? ¿Dónde te quiero llevar? Dios ya tiene planificado lo que va a hacer contigo. Solo camina en obediencia. En obediencia. En obediencia. En obediencia. Y cuando yo preparaba este mensaje, yo decía, Señor, ayúdame a entender. No. Cuando tú llegas a un punto de tu propósito donde alcanzaste madurez, ya tú entiendes que aunque tú estés en una prueba, esa prueba no detendrá que Dios cumpla lo que te ha prometido. Ahora bien, la pregunta para ti hoy es, ¿estás siendo instrumento de Dios? ¿Estás ganando almas? ¿Estás guardando tu testimonio ante tu familia? ¿O todavía no has comprendido para lo que Dios te llamó? Lee otra vez Efesios 2:10. Te llamó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Ese es tu propósito, caminar en buenas obras. Dios te quiere prosperar, sí, claro. Y Dios quiere que tú tengas mucha plata. Eso está en la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero Dios no te puede prosperar todavía. ¿Sabe por qué? Porque en lo poco tú no le eres fiel. Esto no gusta, hermano, ¿no? Pero es la realidad. Dios te entrega un compromiso poquito. Vas a limpiar el baño. Ese es tu compromiso, ese es tu propósito por un año. Usted va a llegar al siguiente escalón dependiendo de la fidelidad que usted ponga en ese primero. Pero como no, entonces Dios dice, si con eso poquito tú no puedes ser fiel, no te puedo dar una iglesia pastoral. ¿Por qué? Porque vas a dañar a todo el mundo. Porque un corazón sin proceso es un corazón altivo. ¿Estamos aquí? Ya nos vamos, iglesia. Pongámonos en pie, voy a orar. Dios hoy quiere llamar a sus instrumentos. Dios quiere llamar a sus instrumentos.